María Migliore es ministra de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Me consta que suele escuchar estos testimonios casi tanto como nosotros, así que buenas noches. Vos que estás atrás en el tablero, ¿qué ves de lo que está pasando en la calle con la gente en situación de calle? Lo primero que vemos es que evidentemente lo que vemos todo, hay un aumento respecto al año pasado. Nosotros todos los años hacemos un censo en abril justamente para poder prepararnos para el invierno y asegurarnos que ahora viene el momento álgido. Es el momento más difícil del año, entonces para asegurarnos que tenemos todos los recursos disponibles. Y lo que vemos respecto al año pasado es que hay un 30% aproximadamente de aumento de la cantidad. Ahí te detengo para subrayarlo. 30% más de gente en la calle. Sí, exactamente. Nosotros, el día que hicimos el censo... Espérame, ¿me permitís una exclamación? Carajo. Sí, es un aumento, por supuesto, y esto para nosotros sobre todo es reflejo del deterioro, de la crisis social que estamos viviendo en la Argentina, que obviamente se empieza a ver en el deterioro de los ingresos, y cada vez que hablamos de cuánto aumenta el índice de inflación, tiene repercusiones en eso. Eso que vos lo decís un 30%, traducímelo a historias, a qué tipo de gente es la que está entrando en situación de calle. Jubilados que se quedan sin la pensión, gente que se pelea, gente que va a la calle por problemas de adicción. ¿Qué es lo que más ahí ves? con esa frase que acabas de dar, creo que le estás dando en la tecla. A mí siempre me gusta marcar que obviamente una persona que termina viviendo en la calle está atravesada por un problema de ingresos, pero es mucho más profundo. O sea, es una crisis mucho más grande. Vos pensás que para que una persona termine en la calle, la mayoría de las veces se peleó, como decía uno de los testimonios de acá, con su familia, con sus amigos, con toda la red que tenía. Digo, rompió la vinculación que tenía por ahí con un club, con una iglesia, de gente que... Sí, gente que ya sabemos, por un problema de adicción, fue acaso un amigo, termina choreando al amigo. Va perdiendo hasta la esperanza. La mayoría de las personas están atravesadas por alguna situación de adicción, de consumo, de violencia o de salud mental. Con lo cual, acompañar a estas personas requiere un trabajo mucho más detallado, mucho más complejo, es de largo plazo. No solo plata lo que te saca de la calle, ¿querés decir? Absolutamente, no es solamente plata, y por eso para nosotros es bien importante que estas personas acepten venir a estos centros, que es todo un desafío, como lo veníamos viendo en los distintos... ¿Qué llaman los centros? ¿Los paradores? Los centros de inclusión que nosotros tenemos. ¿Y por qué esta cuestión que dicen, porque me ha pasado en varios testimonios, que dicen que los paradores están tumberizados, que entras y se chorean? Mirá, yo creo que no es así, que venimos trabajando mucho en los últimos años para que los centros mejoren y sobre todo para poder adaptarlos a la necesidad de cada persona. Entonces nosotros hoy estamos trabajando... ¿Pueden ir las mujeres? Sí, por eso. Nosotros ¿Están separadas? Estamos trabajando... Mujeres con niños. Sí, ahora te cuento bien, son más de 40 centros los que tenemos. Hay centros que son para familias, hay centros que son para mujeres solas, hay centros que son para hombres, y lo que empezamos a hacer desde el año pasado es ir separando como la criticidad, si se quiere. Es una persona que está atravesada por un problema de consumo, tenemos algunos centros específicos. ¿Cómo estamos trabajando? Lo primero que hacemos es recorrer la calle. Para nosotros, como decimos siempre, nadie elige vivir en la calle. La calle no es un lugar para vivir. Queremos que las personas... Ni un cajero tampoco, no, ni el aeroparque. Por supuesto, queremos que la gente pueda venir a estos centros, no solamente para que pase la noche en otro lugar, sino para que pueda rearmar su proyecto de vida. Al final del día lo que buscamos es que puedan reinsertarse. Entonces, trabajamos de distintas maneras. Lo primero que hacemos con los equipos que recorren la calle es una primera entrevista, como para entender, bueno, qué situación está atravesando, y a partir de ahí ver cómo se lo deriva. Agregamos desde el año pasado también un dispositivo que le decimos de primer acercamiento para personas que por ahí están reticentes a venir a un centro. Decimos, bueno, por ahí no vengas al centro, pero vení, bañate. Charlemos, por lo menos. Claro. Bañate, come algo, que alguno de nuestros equipos te acompañe, y empezamos una conversación. Y la verdad es que... ¿Qué escuchan ahí? ¿Qué escuchan de la gente? Que se rompieron muchas cosas. Que, ¿sabes qué? Lo que más te duele de estas personas es que muchas veces no tienen la esperanza. Como tienen algo... Están muy lastimados. Tienen personas que pasaron situaciones... ¿Encontrar gente con nivel educativo también? ¿Cómo? ¿Con buen nivel educativo? Sí, no es la mayoría. Creo que la mayoría está atravesada por situaciones de pobreza que se van estructuralizando. Digo, cuando hablamos a veces... ¿Qué quiere decir la pobreza estructural? Quiere decir una persona que hace muchísimos años no consigue trabajo, que pasa a tener un problema de adicciones, que eso agrava sus chances de poder salir, que termina viviendo en la calle. Entonces, no es una cosa solamente, sino son muchos problemas que se van complejizando a lo largo del tiempo. Los muchachos me gesticulan que te quieren preguntar. Dale, sí, no, te preguntaba, quería preguntarte, María. Vos estuviste en Aeroparque ahí hablando. En Aeroparque, y también encontramos testimonios muy diversos. Y te quería preguntar cuánto tiene que ver la crisis habitacional
y el problema de los alquileres también con la cantidad de gente que hay en la calle, porque escuchamos en esta ocasión, a diferencia de otros años, que había muchos que no podían pagar una pieza. Entonces terminaban yendo, por ejemplo, a Aeroparque. Mira, nosotros, yo creo que obviamente cuando hablamos de la crisis económica, social, general que estamos teniendo, son estas personas, digo, estas historias las que encarnan todo ese problema. No son números en abstracto, son personas concretas que empiezan a tener cada vez más dificultades. Que hay algunos casos que no se puede pagar el alquiler de una calle, puede ser, como les decía, son realmente los menos. O sea, no, es muy difícil que una persona termine. La mayoría de los casos, yo trabajo con esto hace varios años, es que no tengo cómo pagar el alquiler, termino en la calle. Digo, empieza a haber un agravamiento de un montón de en toda su red de contención. En toda la red de contención, porque nuevo, como contaba un señor, me quedé en la calle, bueno, fui a un hogar que había una parroquia, o pasé a un comedor a buscar comida y ahí me tendieron una mano. Digo, hay redes, tanto del Estado como de la sociedad civil, que acompañan en Sí, y en lo esos que pasa es que hay que momentos. decir ahí también que una persona en situación de calle que logre una pieza en una villa, casi te diría que es es aferrarse a un madero, nosotros aunque tenemos, sea mira, de lo que estamos hablando. nosotros tenemos un programa que es un complemento de ingresos para personas para que pueda ayudarlos a que alquilen. La mayoría de las personas que cuando llegan a eso, lo que nosotros tratamos es que lo puedan sostener. Entonces les damos el complemento de ingresos para que puedan alquilar, más haber pasado por alguna capacitación laboral, más haber pasado por algún curso de oficio, de lo que vayan necesitando. Y en lo que va del año son más de 200 personas las que sí logramos reinsertar, porque siempre hablamos, y obviamente en esta crisis lo que nos atraviesa es los que están ahora en esta situación, y ahora en este momento hay un equipo recorriendo, pero también gracias a todo este trabajo hay personas que logran poder salir adelante. Ministra, la voy a meter en el barro de la política teniendo en cuenta esto. En marzo de este año hubo la mala noticia del fallecimiento de una bebé a metros nada más de la Casa Rosada. A partir de ahí el Gobierno Nacional promulgó una ley que había sido aprobada en el Congreso de la Nación para la asistencia de las personas sin techo y familias sin techo. En el Gobierno de la Ciudad me decían que era intervenir la ciudad mediante el Ministerio de Desarrollo de la Nación. Y de hecho te dicen que lo que pasó en Aeroparque es que fue el Gobierno Nacional, documentó o les dio documento y después fue y les dieron una mantita, al otro dieran 100, al otro dieran 50, 60 y se fueron aumentando. ¿Eso es cierto? ¿Se hizo esa ley para intervenir la Ciudad de Buenos Aires a costa de lo que es el ministerio que usted dirige? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿en qué cambia una ley nacional si el fondo sigue siendo lo mismo? No, a ver, creo que son como varios temas. Primero, es verdad, el año pasado se sancionó una ley nacional para acompañar a las personas que están en situación de calle. ¿Cuál es el problema de esa ley? Primero, que la reglamentaron recién el año pasado, con lo cual dejaron un año entero sin hacer absolutamente nada. Y después de esa reglamentación, no es claro cuál es la política. Si vos me preguntás a mí qué es lo que yo creo, desde el Gobierno Nacional vos tenés que dar los marcos, pero las problemáticas de las personas en situación de calle son bien locales. Yo creo que lo que hay que hacer es un trabajo conjunto para apoyar a las jurisdicciones para que tengan más capacidad de respuesta. ¿Eso pasó? No, eso no pasó en el último tiempo. Sí, perdóname, vos estabas diciendo recién que la mayoría no es gente que pasó de perder el alquiler a la calle directamente, que eso es muy poco. Sí, eso es muy Entonces, ¿el aumento a qué lo atribuís? Porque, digo, la pandemia tiene que ver... Sí, yo creo que, a ver, ¿yo a qué lo atribuyo? Cuando nosotros vemos que la crisis social es generalizada, no es solamente que se deterioran los ingresos. Cuando una persona pierde el trabajo o no alcanza a llegar a fin de mes, conocemos que empieza a haber otros problemas, por ejemplo, el aumento del consumo. Lo que después de la pandemia... La droga, decís. La droga, el aumento No, porque del el trabajo no es justamente lo que... El trabajo, por los datos del INDEC, eso viene creciendo. No los salarios, pero el trabajo sí. Pero para el trabajo viene creciendo de una manera informal, absolutamente precarizada. No, informal viene creciendo. Informal, hoy Sí. 1 de cada 3 trabajadores en blanco no llega a fin... O sea, está bajo la línea de fuera del pobreza. circuito puede ser, sí. No, los que están en blanco, 1 de cada 3 está bajo la línea de pobreza y los informales también. Con lo cual, con el problema de la inflación que tenés, aunque siga creciendo la actividad de pobreza, el problema de pobreza se va a ir cronificando. ¿Qué pasa cuando esos indicadores, cuando todo eso empieza a ser sostenido en el tiempo? Empiezan a aparecer otros problemas. Crece la violencia, crecen las adicciones y es el aumento del consumo, sobre todo por la crisis y la pospandemia. Yo creo que es parte de la respuesta de por qué está creciendo Ministra, este fenómeno. Más vale. Perdón, la última. Sí. Las familias esas que ves con los muebles, que hay algunas que se... A ver, yo creo que se van a estas zonas justamente o de la avenida Santa Fe y todo, porque hay
algunos... Las personas se concentran en los lugares donde tiende a haber más movimiento. Por eso están en las estaciones, en los bancos, en centros gastronómicos. ¿Por qué? Porque la gente les va a Sí, la claro, ayuda, le pero hay venden algunas algo. familias con criaturas que han entrevistado que realmente eso sí me llamó la atención porque digo, eran familias que tenían hasta los muebles ahí. Digo, Cuando- Están recién caídos. Cuando hay un chico en la calle, el protocolo es distinto lo que se hace, y ahí aparece directo el consejo, porque un chico no puede estar en puede la estar. calle, y ahí ya empieza Pero otro se ven tipo muchos de- pibes en la calle. Mira, cuando se hizo el censo, fueron 34 los chicos que estaban en 34. 34 en esa situación, y esa misma noche se dio intervención al consejo. Pero van con la El consejo familia, porque no empieza pueden separar a bajar. tampoco. A mí, ¿sabés lo que me más llama la vale. atención? Entonces empezás a hacer... A mí discúlpame, me llama la atención en los últimos meses, lo que yo estoy viendo en diferentes barrios de la ciudad, es que esos sectores que iban a dormir a la calle, a lugares de recorrida, donde la gente se concentraba y podían pedir quizás una moneda, yo ahora estoy viendo en todos los barrios gente en las esquinas durmiendo en la calle. Que es el 30% Bueno, que dice María. Pero está fuera de ese sistema, de ese circuito comercial, están en los barrios directamente. En eso, casi todos los barrios tenés como algunos de esos circuitos, igual sí, digo, se concentra más en eso. Cuando estamos diciendo hay un 30% de aumento, es real lo que estamos viendo todos los días en la ciudad de ¿Cuál Buenos es el Aires. total? Sería 3.500 personas son. 3.500 personas. Bueno, lo que dice